Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, y volvamos una vez más justo al punto donde lo dejamos, Romanos capítulo 4. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, tengo que recordarme constantemente que tenemos nuevos oyentes cada semana. Y ha pasado mucho tiempo desde que explicamos quiénes somos y qué hacemos. No estamos asociados con ningún grupo, aunque ciertamente tengo mi propio trasfondo eclesiástico, pero no tienen nada que ver con el programa de televisión. Y somos independientes. No tenemos conexiones con nadie, no estamos financiados. Simplemente dependemos totalmente del pueblo de Dios para que provea los fondos, pero no intentamos forzar a nadie a salir de un grupo y entrar en otro. Solo estamos aquí para enseñar el libro y estoy tan emocionado de que podamos recibir cartas de todo tipo de trasfondos y que estén aprendiendo. Y después de todo, esa es la única razón por la que enseñamos, es porque queremos que la gente pueda estudiar y leer su Biblia y entenderla. Tuve a un caballero hace un tiempo que me dijo, ¿sabes, Les? Dijo, durante años tomaba esta Biblia y trataba de leerla, no podía entenderla y la ponía en la estantería. Y luego, meses después, empezaba a sentirme un poco culpable. No había leído mi Biblia y él dijo, la leía, pero no podía sacar nada de ella. Pero él dijo, desde que he entendido tu forma de enseñar, dijo, puedo disfrutar leyendo mi Biblia. Bueno, eso es todo lo que queremos hacer. No, estamos aquí para tratar de desacreditar a alguien más o convencer a alguien de que está equivocado y nosotros tenemos la razón. Esa no es la idea. Y no espero que todos estén de acuerdo con todo lo que enseño. Eso es solo naturaleza humana. Pero sea lo que sea, confiamos en que podemos evitar errores. Queremos mantenernos lo más fieles posible a la palabra. Está bien, ahora te voy a llevar directamente a Romanos, capítulo 4, versículo 1, donde Pablo ahora va a volver a hablarte. Abraham es uno de los personajes del Antiguo Testamento a los que Pablo se refiere probablemente más que a cualquier otro. Y en Gálatas él incluso dirá que nosotros que somos hijos de la fe, también somos entonces hijos de Abraham. Vaya, eso ha sorprendido a mucha gente. Bueno, eso significa que cuando te conviertes en cristiano, te conviertes en judío, porque de ninguna manera, un gentil es un gentil, y nuestra salvación no nos convierte en judíos en absoluto. Pero es que Abraham fue salvado por la fe. Además, nada. ¿Ves? Abraham sacrificó. Abraham no practicó la circuncisión. Abraham no tenía ley. Abraham simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera, así que fue salvado por la fe. Además de nada. Y ahí es donde estamos. Y esa es la conexión, que así como Abraham fue salvado sin el beneficio de la ley, el sacrificio, la circuncisión o cualquiera de esas cosas, así que nosotros también entramos solo por fe. Y así en consecuencia Pablo usa a Abraham una y otra vez. Ahora aquí lo tenemos en el capítulo 4, versículo, ¿no? ¿Qué diremos entonces? Ese Abraham, nuestro padre, en lo que se refiere a la carne, en otras palabras, como un judío. Y por supuesto esa pregunta surgió durante el tiempo de descanso. Es una buena pregunta. ¿Qué era Abraham por nacimiento? La nación judía aún no estaba en escena. Entonces, ¿qué era él? Así es, Pat, era sirio. Tenía 2 hermanos, ¿recuerdas? Que estaban allá en Siria, Harán y... ¿quién era el otro? Harán y yo acabamos de hablar de eso hace un momento, pero en fin, esos 2 hermanos eran sirios. Pero Abraham, entonces, por virtud de su llamado y por virtud de las promesas de su pacto, se convierte en el padre de la nación hebrea, pero su sangre no cambió. Él seguía
siendo genéticamente sirio. Así que, aunque las Escrituras consideran a Abraham el padre de la raza judía y, por lo tanto, lo consideramos como el primer judío, genéticamente, Isaac sería el primer hijo de la promesa y sería entonces lo que llamaríamos el primer judío de verdad por nacimiento. Pero bueno, Abraham por su nacimiento era sirio y salió de Ur de los Caldeos, ¿recuerdas? Y bajó a la tierra de la promesa. Está bien. ¿Qué diremos entonces en relación a nuestro padre Abraham, en lo que respecta a lo que ha encontrado en la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por obras, ahora no es asombroso. Pablo aún no deja atrás esa palabra justificación. Él todavía está tratando todo el tema de la justificación. Y para aclararlo, va a volver y usar un personaje del Antiguo Testamento que casi todo el mundo al menos ha oído hablar, y la mayoría, las personas que conocen la Biblia, sabrán quién era y cuáles eran las circunstancias. Y así se convierte en un ejemplo ideal de un hombre que fue justificado. ¿Significa lo mismo de entonces que hoy? ¿Se le declaró como si nunca hubiera pecado? Él sería, si Abraham fuera justificado por obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Y regresa a lo que dije en el último programa. Vaya, si a Abraham se le hubiera dado la capacidad o la libertad de presumir, gloriarse, chico, habría tenido mucho de qué hablar, porque después de todo Abraham se convirtió en un gran hombre. Es conocido a lo largo de toda la historia, pero no podía presumir y ni una palabra ante Dios, ¿ves? ¿Sabes? Siempre me recuerda a Job. Ahora, aquí hay otro. Esto viene gratis. Regresemos hasta el libro de Job. A veces estas cosas, creo, simplemente le añaden un poco de sal y pimienta a una lección. No tenía la intención de hacer esto, pero volvamos al capítulo 38 de Job. Creo que tal vez lo hice una vez antes en el programa. De vez en cuando lo hago en mis clases. Pero ves, Job, pobre tipo, estaba en un dilema, ¿no? Aquí había estado viviendo una vida justa. Él era el pilar de su comunidad. Y sin embargo, de repente, Dios permitió que Satanás lo golpeara y le quitó todo lo que tenía. Todos conocen la historia de Job. Y luego vinieron sus 3 amigos, entre comillas, y le dijeron a Job que la razón de todos sus problemas era esto, aquello y todo lo demás. Pero aún así, no creo que llegues al meollo del problema de Job hasta que llegues al capítulo 38. Y Job sí tenía uno. No nos gusta admitir eso. Nos gusta pensar que Job era perfecto. No, no lo era. Si hubiera sido perfecto, no creo que todas estas cosas le hubieran sucedido, pero Dios tenía una lección tremenda, incluso para Job. Y ves, él podría haber dicho lo mismo sobre Abraham. Estamos justo aquí en Job 38. Verso 1, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿A quién se refiere? Bueno, sus amigos. Oh, con todo su alto y complicado lenguaje filosófico, era solo un galimatías. Él dijo, ¿qué son estos tipos que intentan soltar todas estas cosas sin ningún conocimiento? Verso 13. Me alegra no haber estado en los zapatos de Job. Esto habría sido un poco incómodo. Y Dios le dice a Job, ciñete ahora los lomos como un hombre. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Oye, no seas un cobarde, ¿sabes? No te sientes ahí temblando. Ponte de pie como un hombre. Tengo cosas que quiero preguntarte, Job. Te demandaré y quiero que me respondas. Verso 4. Oh, vaya, ahora esto es lo que yo llamo más bajo que un boom. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Declara si tienes entendimiento. ¿Ves lo que Dios está haciendo? Él está poniendo a Job en una posición en la que no puede decir ni una palabra. Él no sabía cómo ocurrió la creación. No podía decirle a Dios cómo lo hizo. Pero Dios dice, dime si sabes. Bueno, ¿qué se implica? Él pensaba que sabía mucho, ¿ves? Está bien, sigue leyendo. Verso 5. ¿Quién ha puesto las medidas de ella, si es que lo sabes? ¿Quién tiró la línea sobre ella? ¿Sobre qué están sujetas sus bases? ¿Quién puso la piedra angular de ella? ¿Ves?
¿Qué podría responder Job? No lo sé. No lo sé, pero hasta este momento Job pensaba que era una persona bastante importante y por supuesto lo había sido. Está bien, ahora todo esto, solo estoy tratando de mostrar lo mismo con Abraham. Abraham era un hombre de gran estatura en su época y aún así cuando se presentó ante Dios, podía presumir, no tenía nada a su favor. Y de nuevo, todo lo que podía hacer era ser un hombre de fe. Y esa es la lección, creo, que las Escrituras están tratando de mostrar, y volveré rápidamente a Romanos 4. Creo que hice mi punto, pero ahora, verso 3. ¿Qué dice Mara por Escritura? ¿Ves? ¿Recuerdas lo que dije en el último programa o tal vez en el anterior? Cuando lleguemos ante Dios algún día, no nos va a preguntar si fuiste obediente a tu denominación. ¿Obedeciste su dogma? No. Él nos va a confrontar con la palabra y nada más. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice la Escritura? No lo que diga nadie más, no lo que diga algún filósofo. ¿Qué dice el libro? Ahora, sabes, me gusta esto. Pablo, usa esto una y otra vez. Mira, conmigo un momento a Gálatas. ¿Que esto no es una rareza? Esto sucede una y otra vez en las Escrituras. Gálatas, capítulo 4, versículo 30. Gálatas 4, no, versículo 30. ¿Todos conmigo? Gálatas 4, versículo 30. Sin embargo, que dice la Escritura, ¿ves? Eso es lo que importa. Nada más. ¿Qué dice la Escritura? Y ahí es donde tenemos que estar. Prepararnos para cuando lo encontremos un día. Recuerdo que hace muchos años, supongo que el Señor ya me estaba preparando para enseñar, pero tuvimos una pareja joven que comenzó a asistir a nuestra iglesia, y eso fue cuando todavía estábamos en Iowa, y venían de dos fondos denominacionales totalmente opuestos. Y naturalmente estaban teniendo algunos problemas en su vida familiar y en todo lo demás debido a estas opiniones divergentes. Así que habían estado asistiendo a nuestros servicios un poco. Y un día nuestro pastor me preguntó si podría salir y enseñar a esa pareja de manera individual. Bueno, nunca había hecho algo así antes y probablemente estaba temblando de miedo, pero nunca olvidaré lo tremenda que fue esa experiencia de aprendizaje, porque cuando nos sentamos en su mesa de cocina y comencé a abrir las Escrituras lo mejor que pude, ella inmediatamente se echó para atrás y ella dijo, espera un momento, Les. Ella dijo, siempre nos han enseñado que no nos guiamos por lo que diga ningún libro, nos guiamos por lo que enseña nuestra iglesia. Vaya, ¿qué va a hacer este pobre viejo granjero con algo así? Nunca me había enfrentado a eso antes. Yo pensé que todo el mundo se guiaba por lo que decía el libro, pero ella estaba bastante firme y me tomó casi toda la tarde convencerla de que cualquier iglesia, cualquier denominación a la que alguien perteneciera, esos son hombres, esos son seres humanos, pero este es el Creador, Dios hablando. Así que finalmente la convencimos, ambos llegaron a conocer al Señor. Pero verás, hay tantas personas, incluso hoy en día, que eso es lo primero que te van a decir. Bueno, no me importa lo que digas. Yo me guío por lo que dice mi iglesia. Bueno, si lo que dice su iglesia coincide con el libro, está bien. Pero si no es así, bueno, están en problemas, van a estar en problemas eternos. Seamos honestos. Está bien. ¿Qué dice la Escritura? Ahora estoy de vuelta en Romanos capítulo 4, versículo 3. La Escritura dice que Abraham y creyó a Dios. Ahora he puesto esto en la pizarra más de una vez en los últimos 5 años y lo pondré de nuevo. La tremenda diferencia entre voy a tratar de hacerlo lo suficientemente grande, porque cuando reviso esto, siempre pienso, bueno, la gente no puede leer eso. La diferencia entre creer a Dios, ya sabes lo que voy a poner aquí, ¿verdad?
¿Y la diferencia entre creer a Dios y creer en Dios? Ahora, primera vista, la persona promedio dirá, ¿cuál es la diferencia? ¿Solo una pequeña preposición? Oye, ¿es toda la diferencia del mundo? Esta es la diferencia entre el cielo y el infierno, querido. Porque mira, la gente allá afuera cree. Dios en su mayoría. Leí una encuesta otra vez el otro día. Alrededor del 80% de los estadounidenses creen en Dios. ¿Creen en la oración? Pero no saben nada de creerle a Dios. Porque ves, cuando crees en Dios, solo reconoces que Él está allá arriba, que Él está en control o lo que sea. Pero cuando le crees a Dios, te conviertes en una persona de que, dicho, ¿ves la diferencia? Cuando le crees a Dios, ahora estás tomando lo que Él ha dicho y lo estás creyendo. Esa es la fe. Cuando simplemente crees en Dios, solo estás reconociendo su presencia, toda la diferencia del mundo. Y aquí está. Abraham no creía en Dios. Él le creyó. Dios. En otras palabras, cuando Dios lo dijo a Abraham, lo creyó. Esa es la belleza de esto. ¿Ves? Él le creyó a Dios. Y tan pronto, ahora, esto es asombroso. Ahora, Abraham era un pagano, ¿recuerdas? Abraham era un idólatra. ¿No me crees? Oye, voy a mostrar. Vuelve por completo. Vuelve por completo. Mucha gente no cree en estas cosas hasta que las ve con sus propios ojos. Vuelve al capítulo 1 de Josué. No, en realidad pensé que era Josué, porque estábamos hablando del último capítulo, entonces me confundí un poco. Fue un error de mi parte, ya que no presté suficiente atención a los detalles que se mencionaron antes. Sí, capítulo 24. Josué, del libro sagrado de la Biblia, del Antiguo Testamento, capítulo 24. Versículo 2. Josué 24. Versículo 2. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. En otras palabras, esta es la verdad absoluta cuando Dios lo dice. Esto no era solo una peculiaridad de un árbol genealógico familiar. Esto era Dios hablando. Así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres, vuestros antepasados, habitaron al otro lado del río, en lugar de la inundación. Vuestros padres habitaron al otro lado del río en tiempos antiguos, incluso con terror. El padre de Abraham, el padre de Nahor y ellos, toda la familia, servían que otros dioses. Eran idólatras. Ahora, ¿quieres recordar que estás solo a unos 200 años después de la Torre de Babel? Y como mencioné en uno de mis programas anteriores, he dicho que en ese momento no quedaba ni un solo creyente en el único Dios verdadero. Y luego alguien escribió o llamó y dijo, bueno, ¿y qué pasa con Set? Evidentemente todavía estaba vivo. Bueno, dejaremos pasar a Set, pero aparte de eso, el mundo entero estaba sumido en la idolatría, incluida la familia de Abraham. Y por eso, Dios tuvo que decir en Génesis capítulo 12, deja a tu familia, deja a tu ciudad y ve a una tierra que te mostraré. Ahora, cuando Dios dijo eso, ya que estás aquí tan lejos, podrías volver conmigo a Génesis. Capítulo 12, verso 1. Así que en este hogar idólatra, en esta ciudad pagana idólatra de Ur, Dios en su gracia, de nuevo, casi como lo hizo con Saulo en el camino a Damasco, Dios en su gracia se acerca a un hombre, Abraham. Y mira lo que dice, y el Señor había dicho en el capítulo 11, sal de tu país y de tu familia. ¿Ves eso? Para poder romper con la idolatría. De tu casa de fe y hacia una tierra que te mostraré. Ahora sabemos por las Escrituras que cuando Dios dijo que hiciera todo eso,
¿Qué hizo Abraham? Bueno, lo hizo. ¿En respuesta a qué? Fue fe. Y ahora volvamos a Romanos capítulo 4. Y ves, aunque la salvación es tan profunda y tan compleja, aún así es tan simple. Es simple. Cuando entramos por primera vez, un niño puede entenderlo. Pero ves, a medida que crecemos en nuestra fe como creyentes, comenzamos a darnos cuenta de cuán complejo es todo. Nunca llegaremos a comprenderlo por completo. Es imposible. Lo he dicho en el programa antes. No puedo comprender que el creador del universo permitió que esos soldados romanos lo clavaran en esa cruz de madera y la levantaran. No puedo comprenderlo, pero lo hizo. No puedo comprender cómo el Dios de la creación colgó allí y sufrió y derramó su sangre divina para ser enterrado y resucitar de entre los muertos. Solo por mí, solo por ti. Mira, y siempre hago este punto a los creyentes. Si hubiera sido la única persona en la tierra, Cristo aún habría pasado por el trabajo de la cruz. Mira, y eso es lo que llamamos una salvación personal. Y tenemos que entender eso, que Cristo no solo puso a la raza humana bajo un paraguas. Él murió, cada individuo. Y por eso se convierte en una responsabilidad individual. Entonces, creer en el Evangelio. Está bien, sigamos leyendo. Verso 20. Y dice la Escritura, Abraham creyó a Dios y eso, ahora, ¿qué modifica eso? Su creer, eso, modifica el creer. Se le contó él. ¿Por qué? Justicia. Simple, ¿verdad? Simplemente al creer lo que Dios le dijo al hombre y dejar Ur, Dios le imputó la misma justicia de Dios mismo y ahora podía mirar a Abraham y decir, Abraham, en lo que a mí respecta, nunca has pecado, estás justificado. ¿Y qué había hecho él? Nada. Él creyó. Ahora, como resultado de su creer, ¿qué hizo? Él dejó la ciudad, sin duda. Pero fue su creer lo que lo puso en una buena posición con Dios. Está bien, ahora, verso 4. Es casi una repetición constante aquí. Ahora para él, que trabaja, en otras palabras, intenta merecer el favor de Dios. Ahora, estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de la experiencia cristiana, no estamos hablando de las obras cristianas ni nada de eso. Estamos hablando de la salvación. Así que ahora para él que trabaja, la recompensa que es de la salvación, no. Se cuenta como gracia, sino de qué? Deuda. ¿A quién vamos a poner en deuda si vamos a hacer esto con obras? Dios. ¿Ves? ¿Y nunca pondrás a Dios en deuda? Él está más allá de eso. Pero mira, eso es lo que la raza humana todavía está tratando de hacer. Están tratando de decir, pero Dios, he hecho todo esto y he hecho aquello. ¿Me lo debes por dejarme entrar en tu cielo? No, no lo hace. No, no lo hace. Él nunca le deberá nada a ningún hombre, ni siquiera a un hombre justo como Abraham. Y así, aquí es donde tenemos que llegar. Y no me importa de qué trasfondo vengas. Eso no es lo importante. Tenemos que entender que todos somos pecadores por el simple hecho de haber nacido de Adán y que la única solución para nuestro pecado es el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado, derramó su sangre y suscitó de entre los muertos. Y cuando lo creemos, así como cuando Dios vio que Abraham creía, Dios nos imputa su justicia. Ninguno de los nuestros es de Él. Está bien, ahora, verso 5. Solo nos queda un poco de tiempo. Pero aquel que no trabaja, sino que cree en Él, ¿quién justifica? ¿Qué tipo de personas? Injusto. Todo eso va en contra del razonamiento humano, ¿no?
Pero esa es la única persona con la que Dios puede tratar. Es con la que reconoce que es injusto. Dios no puede trabajar con una persona que dice, oye, soy bastante bueno. Simplemente no puede hacer nada con esa persona. ¿Tiene las manos atadas? Estaba pensando en una analogía de nuevo, creo, anoche. Y lo he usado antes en algunas de mis clases. No sé si lo tengo aquí en el programa, pero imagina una piscina llena de niños en un caluroso día de verano. Están gritando y jugando y simplemente se están divirtiendo a lo grande. Y el salvavidas está sentado aquí aparentemente ajeno, si solo los observaras un poco. Pero, ¿están haciendo su trabajo o no lo están? Y de todo ese griterío y alboroto, ¿qué? Pueden escuchar en un instante solo una pequeña súplica de ayuda y de inmediato ese salvavidas está en el agua trayendo salvación a ese niño que se está ahogando. Está bien, ahora yo comparo eso exactamente, ahí es donde está Dios. Él mira a todo este mundo con toda su actividad, con toda su agitación, con toda su conmoción, pero ¿a qué está constantemente atento su oído? Ese pecador que clama, Señor, sálvame. Y en ese momento Él está ahí al instante, pero no puede hasta que clamemos por ayuda. Ahora volvamos a nuestros salvavidas otra vez. ¿Qué pasaría si uno de esos niños que se está divirtiendo a lo grande, aunque esté en aguas profundas y no esté en problemas, se lo esté pasando genial? ¿Qué pasaría si el salvavidas se zambullera y nadara hasta decir, te voy a llevar al borde de la piscina o te voy a traer aquí? ¿Qué pensaría ese niño? Oye, no te necesito. ¿Qué estás haciendo aquí conmigo? Estoy bien, está bien. Ahora, ¿ves? Es de la misma manera en el ámbito espiritual. Dios no va a entrar e intentar salvar a la persona que dice, no tengo necesidad. Sería totalmente rechazado si lo intentara. Entonces, ¿qué es lo que espera? Ese acto de ayuda. ¿Sabes? El Señor lo dijo Él mismo. La persona sana no necesita un médico, pero ¿quién lo necesita? El enfermo. Y es de la misma manera, espiritualmente. Mira, cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad y clamamos de corazón por salvación, Dios está ahí en ese instante y todo se basa en, ¿podemos creerlo? ¿Tienes ese tipo de fe que, sí, el Dios de la creación tomó forma humana, fue a la cruz, sufrió, murió, derramó su sangre como pago completo por nuestra redención y luego resucitó victoriosamente sobre el pecado y la muerte y el viejo diablo mismo, y ahora es capaz de impartir vida eterna. Está bien, y no voy a terminar el versículo 5, pero vamos a continuar unos segundos más. Pero a aquel que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío. Impío. Ahora ves, a la mayoría de las personas no les gusta admitir que son impías. Pero todas las letras significan gracias por ver. A través de la Biblia, con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 76452. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 76452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu don es apreciado. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.